Bueno, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias, Marta, por invitarme a estos 20 años de afroeuropeos. Bueno, yo voy a comentar. Aunque tú y yo veníamos de antes de afroeuropeos. Ya, efectivamente. De las primeras jornadas de estudios africanos. Por eso que voy a comentar, voy a hacer también un ejercicio de memoria de algunas cosas que me parecen imprescindibles, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias, y yo creo que vale la pena, realmente tiene su razón de ser, como el título de una obra de Leo Carpentier, para que celebremos esos 20 años. Ahora comentaré algunos aspectos que son muy importantes y que han aportado estos 20 años. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, comparto el departamento con nuestra compañera Maya García de Vinuesa. Trabajo literaturas africanas en francés y en español, del Caribe, y bueno, también literatura caribeña en francés y en español, y culturas, y también un poco de arte. Hemos hecho algunas cosas sobre arte contemporáneo africano. Bueno, así que nada, son algunos campos que tenemos de investigación. No creo que tenga mucho más que decir sobre estos campos. En cuanto a mi pequeña contribución, digo pequeña porque, bueno, muchas de las cosas que voy a comentar ya las sabéis, solamente sería recalcarla y fundamentalmente comentar las aportaciones que ha hecho afroeuropeos a lo largo de estos 20 años. Así que nada, entre otras cosas, voy a comentar algunos aspectos, razones para unos estudios afroeuropeos e hispánicos decoloniales, periféricos y alternativos, fundación de una tradición literaria guineecuatoriana e hispanoafricana, libros fundadores y autores clásicos, consolidación de una literatura guineecuatoriana, de literaturas guineecuatorianas a literaturas hispanoafricanas y otras voces africanas en español, congresos internacionales de estudios literarios hispanoafricanos. Me interesa mucho el tema de la edición, también lo comentaré, por eso que, bueno, hemos constituido una pequeña biblioteca hispanoafricana que me parece capital, y en fin, algunas conclusiones. Bueno, en cuanto a las razones, yo pienso que habrá que destacar aquí públicamente, lo quería destacar, felicitar a Marta por esta labor que ha hecho a lo largo de estos 20 años, fundamentalmente desde 2004, cuando tuvo creo que 2004, ¿no? Sí, el proyecto denominado Afroeuropeos, Culturas e Identidades Negras en Europa. Yo creo que sí, uno de los puntos valiosos e importantes de ese proyecto fue fundamentalmente el hecho de haber creado un equipo a la vez interdisciplinar, internacional, de universidades de más de 20 países, de 20 universidades de los 3 continentes. Yo creo que a partir de ese momento, y después de las otras 2 ediciones que tuvo, yo creo que nuestra compañera realmente, Marta Sofía López Rodríguez, se ha convertido en una referencia indiscutible a nivel internacional sobre estudios literarios y culturas afroeuropeas. Hoy en día sabemos todas las consecuencias o derivaciones que ha tenido ese proyecto en muchos países de Europa actualmente. Yo pienso fundamentalmente los congresos que organizaste en 2006, en 2008, aquí en León, después el congreso que hicimos en 2011 en Cádiz, marcó el proyecto de una forma coherente en la medida en que esas temáticas, quiero decir, identidades, culturas y literaturas en España y en Europa, han podido tener un avance real en los estudios como campo de estudio sobre y sus consecutivas producciones artísticas y literarias emergentes y identidades transculturales en Europa Occidental. Así que con eso se abrió realmente un campo novedoso de investigación desde una perspectiva a la vez multidisciplinar y que tiene eco, como he dicho, actualmente en casi buena parte de Europa, teniendo en cuenta los hijos que han nacido aquí y también todas las producciones literarias o culturales, artísticas que producen estos. Para mí, lo que ha permitido el proyecto, por una parte, como comentábamos desde ayer, entre otras cosas que he escuchado, de construir las miradas en la Academia Española, que hacía falta, de construir la memoria colonial consciente o inconsciente,
introducir nuevos puntos de vista epistemológicos que me parecían capitales para dentro del marco de la Academia Española, de construir imágenes y presentaciones con el fin de introducir o construir otros saberes alternativos desde imaginarios procedentes justamente de afroeuropeos. Y por eso que el Congreso en sí, que estamos hoy en día celebrando aquí, aparece fundamentalmente con su razón de ser un buen momento para reivindicar la memoria y la historia de esos pequeños actos que tú has cometido. Quizás nosotros hemos colaborado. Nosotros hemos colaborado. Sí, hemos colaborado. Sí, ahí si viene un juez dirá, vosotros también formáis parte del delito y también tenéis un castigo ejemplar como la acusada principal, ¿no? Yo creo que son pequeños actos, bueno, pequeños digo irónicamente, pero son realmente grandes actos y que han dejado huella en la Academia Española. Y yo creo que a partir de eso se podría proyectar una memoria cultural distinta, pensada, repensada sobre identidades y vincularlo realmente con nuevos imaginarios de tal forma que haya una descolonización en ambas partes, no solo los afroeuropeos, sino también por lo que los ven, ¿eh? Porque el gran problema que tenemos aquí, cuando hablamos de descolonización mental, yo creo que tiene que ser por todas las partes posibles, porque si realmente si es por una parte, la otra parte realmente no sufre o no padece el cambio que necesita para admirar otras culturas de otros mundos. Así que, querida Marta, muchas felicidades, muchas gracias por toda la labor que has hecho. Yo pienso que realmente hace falta que la Academia Española te reconozca como una gran valiosa contribuidora para esos campos. También pienso, hablando de todo esto, pienso también en nuestra amiga Irma Díaz Narbona, en toda la colaboración, todo el trabajo que ha hecho desde los años 80, introduciendo el estudio de literaturas africanas en lengua francesa en España. Yo creo que también se merece un buen reconocimiento. El otro día, hablando con un compañero, me dijo, incluso sería muy bueno, en su caso, hacerle una especie de encuentro y dedicarle una obra, un libro, dedicarle a algún libro, más o menos que mucha gente está dispuesta a escribir sobre este aspecto. Seguimos. Bueno, lo que voy a comentar ahora son cosas que todos sabemos, fundamentalmente sobre literaturas panafricanas. Los precursores, lo comento por una razón bien sencilla que después comentaré. Los precursores, y fundamentalmente me gusta mucho insistir sobre las obras de Donato y el papel que han jugado las antologías para la literatura hispanoafricana, sobre todo la literatura ecuatoguineana. Luego lo comentaré al final, pero es muy importante el papel que juegan las antologías en la constitución de una historia literaria a partir de vivencias y experiencias de un país determinado. Yo creo que las antologías realmente han hecho una labor, primero la de Donato, que la tenemos aquí, Antología de la Literatura Guineana, y después la que siguen, la de Mbarengom, y después la que es Mbarengom con Gloria Mistal. Y a partir de ahí, Donato, por supuesto, no ha actualizado con la última novela, pero sí, más o menos que veamos que esas novelas son muy importantes. Esta que tenemos aquí, Las Tinieblas, Los Poderes de la Tempestad, El Metro, y bueno, desde luego, María Antúe, como realmente figura clave, porque esas dos, tanto Donato como María Antúe, para mí son muy importantes en la medida en que constituyen lo que forman la novela contemporánea de Guinea Ecuatorial, que realmente la modernidad, lo podemos llamar la modernidad literaria de Guinea Ecuatorial. Y después, muy importante, la consolidación de esas literaturas con otros autores. Yo creo que tenemos que hacer memoria. Muchas veces ya estamos tan avanzados con los nuevos acontecimientos que olvidamos que hay una historia literaria que hay que estudiar, esos autores hay que leerlos y luego hay que reconocer, ¿no?, la labor de base que han hecho para que surjan otros autores nuevos y mucho más quizás reconocidos o no, pero bueno, estos a mi modo de ver son muy importantes. Pienso en Paco Lebosch, en Justo, Justo sigue siendo muy activo, José Fernando Ciale, por ejemplo. Pienso, ahí tienes a estos.
tenés a Joaquín Bomio, a Juan Manuel Davis, Juan Tomás Ávila Laurel, que sigue siendo muy activo hasta ahora. Pienso a otros autores, por ejemplo, como Maximiliano Recaredo, que tiene libros publicados en la editorial Verbum, César, aunque no ha seguido publicando, pienso que su libro realmente es una contribución muy importante en la narrativa contemporánea de Guinea Ecuatorial. Y luego también algunos autores quizá olvidados, bueno, Guillermina, aunque bueno, quizá, pero bueno, el libro es inolvidable, que no, porque marca una historia, porque estamos hablando de un corpus que es muy pequeño en general, y luego todos los pequeños actos cuentan para la constitución de una historia literaria, y esos libros, por el motivo que no queramos o no, hay que leerlos y tenerlos en cuenta en ese sentido. Y hay un autor también, quizás desconocido, que es Mitoa, que no sé si sabes que es el ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial actualmente, que tiene un montón de relatos, que es un autor muy interesante. Y siempre digo a César y a él, ojalá también, además de la labor política que hacen, hubiesen seguido también con la constitución de un pequeño patrimonio también literario, seguir escribiendo para que dejen más obras. Lo siguiente, pienso, por ejemplo, a Sinfonía Melibea, la Bastarda, bueno, luego si lo queremos comentar, pero a partir de aquí ya damos paso a lo que hemos llamado literatura hispanoafricana. Pienso en los autores que viven fundamentalmente en España y que escriben en español. Por ejemplo, pienso en Agnès, pienso en Inogo Vimakome, y luego damos el salto fundamentalmente al trabajo que está haciendo Christian Ricci, que es sobre los autores magrebíes que escriben en español, que son fundamentalmente, entre otros, tenemos a estos autores, que es Ahmed Aoraru, Abdelrahman El Fati, Ahmed El Gamoun, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay un libro olvidado de Camerún que existe, que se había escrito en español, que también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que tenemos que hacer una historia literaria realmente que sería válida. Ese libro que se había hecho sobre Camerún, que era poesía hispano-camerunense de 2007, y después El carro de los dioses, que era un libro de relatos publicado en 2008. Así que aquí, para mí, era muy importante fundamentalmente señalar el paso de lo que era la literatura de Guinea Ecuatorial a la literatura hispanoafricana, que en general ya introduciendo varios autores. De ahí ya, por eso que ahora sí voy a comentar los congresos que hemos hecho en Madrid fundamentalmente, y lo que han aportado también esos congresos en la medida en que han permitido también ampliar un poquito las miras sobre esas cuestiones y fundamentalmente han ensanchado también el número de estudiosos sobre las temáticas. Pienso, por ejemplo, en el primer congreso que hicimos en 2008, que fue el congreso que hicimos en el Instituto Cervantes. Voy a hacer un par de comentarios en la medida en que este congreso, también multidisciplinar, reunió por primera vez en España 40 investigadores procedentes de 20 países de África, América Latina, de Europa y Estados Unidos, para un balance sobre el estado de las literaturas africanas en español, haciendo hincapié en el proceso de fundación y legitimación de una literatura guineoecuatoriana cuya singularidad cultural y lingüística radicaba por tener el español como lengua de escritura en el seno de África subsahariana. El congreso fue enriquecido por unas lecturas también que hicimos de unos autores que vinieron, Agnès Agboton, Juan Tomás Ávila Laurel, César Mba, Justo Boloquia, Donato, Maximiliano, José Fernando Ciale, Recaredo, Silebo Moturo e Inogo Vimakome. Y a raíz de ese congreso se publicó 2 libros. Yo creo que los 2 libros que se publicó fueron estos dos. Estos 2 me parecen fundamentales en la medida que ensanchamos un poquito lo que era la biblioteca hispanoafricana de la colección en la editorial Verbum. El primer libro, La palabra de la memoria, Guinea Ecuatorial 25 años después,
recoge textos, ensayos, poesía, relatos y dramas de escritores de Guinea Ecuatorial. Era una nueva antología que daba textos, sobre todo novedosos, eran nuevos, todo casi eran manuscritos, aún no publicados. Entonces se publicaron por primera vez en este libro. Después el segundo fue fundamental en la medida en que recogió buena parte de los ensayos presentados durante el Congreso. Y después del primer Congreso, en 2010, seguimos con el segundo Congreso. En este Congreso en particular, se siguió fundamentalmente en la consolidación de la dinámica de las literaturas hispanoafricanas como una ejemplar ilustración de las propuestas estéticas y como espacios de representación de una parte del continente africano que se expresa en español. Guinea Ecuatorial, Marruecos, Sahara, Camerún y escritores residentes en España. Y yo pienso que fundamentalmente también se consiguió sobre todo reforzar el intercambio de conocimiento y de experiencias entre investigadores que venían, había como 80 invitados que venían de 16 países, que venían de África, de América Latina, América del Norte y Europa. Y el Congreso fue acompañado de una exposición que, bueno, luego lo comento que era la exposición, era esta exposición donde estaban las obras de Said Messari y de Ramón Sono. El catálogo lo tengo en PDF, lo puedo compartir cuando se pueda. Yo creo que era un momento muy importante de hacer un enlace entre lo que era la creación literaria y luego también la parte artística de esos autores. Y de este congreso salió fundamentalmente este libro que recoge un conjunto de ensayos que ilustran un fecundo espacio de reafirmación de una desconocida parte del mundo que se expresa en español. Cuestiona una idea y una forma de hacer los estudios hispánicos y africanos, ya que vislumbra infinitas posibilidades para un hispanismo renovado, postcolonial y alternativo en el marco de inéditos horizontes para el comparatismo. Era un poquito la idea de poner esas literaturas en diálogo con otras literaturas. El libro es significativo en la medida en que es una aportación a los estudios críticos hispanoafricanos, destacando el conocimiento de las experiencias transnacionales de estas escrituras. Lo hace partiendo de la tensión entre centro y periferia, mostrando la creación africana como una confluencia de memorias, de utopías entrecruzadas entre el pasado, presente y el futuro. Desde un hispanismo descentrado y un comparatismo postcolonial, el libro diseña una renovación crítica cuyo paradigma epistemológico es la celebración en su complejidad y contradicciones de la convivencia, el dialogismo, el reconocimiento de la diferencia de toda índole, una intersección de miras sobre cercanos y lejanos migrantes que son referentes culturales, literarios e imaginarios de las literaturas africanas y de la diáspora. Entonces, tenemos ese libro que hemos dicho, los dos catálogos de arte, que también os puedo pasar, y ahora viene fundamentalmente la buena noticia que tenemos, es que ya hemos diseñado ya el tercer congreso, ya está diseñado, aquí va. El tercer congreso, aquí ya vamos en el título de mi charla, que es justamente literaturas africanas diáspora más literaturas hispanoafricanas. Entonces, sería el tercer congreso, que lo he pensado para el año que viene, en octubre de 2025. Tenemos mucho interés. Ahora he estado 2 meses en Colombia. Tenemos mucho interés realmente que exista un buen diálogo entre escritores africanos, investigadores que trabajan literaturas africanas en todas las lenguas, más investigadores que trabajan literaturas afrodescendientes, tanto en el Caribe como en América continental. Es un poquito la idea. Entonces vendrán fundamentalmente muchos investigadores de América, ¿no? Fundamentalmente de América hispana. Entonces,
he puesto para evitar, hablando con Antonio, para evitar tener varios archivos, después se complica para montar aquí, lo he puesto aquí, pero bueno, algunas cosas, pero fundamentalmente comentaré un poco la idea del Congreso. Otra vez, un Congreso que será transdisciplinar y transcultural, que hablará de los cruces, de los imaginarios culturales, literarios y sus representaciones en las esculturas africanas y de las diásporas. Y fundamentalmente se propone, entre otras cosas, revisitar y mostrar la presencia y la vigencia de los imaginarios africanos, las escrituras africanas y afrodescendientes. Entre otros objetivos, para no cansaros, sería más o menos estos, indagar a partir de una exploración comparativa las confluencias y conexiones y reconexiones en las representaciones de África y de la afrodescendencia, Latinoamérica y caribeña, en las literaturas transcontinentales y transatlánticas contemporáneas. Explorar las escrituras como tanto africanas como diaspóricas como espacios de mediación intercultural, de contrapunteo de experiencias históricas y de interpretaciones transculturales, proponiendo otras políticas de la alteridad. Estudiar cómo las escrituras africanas y la diáspora proponen relecturas subversivas y emancipatorias a partir de la tensión entre etnias, culturas e historias, ofreciendo otras representaciones de sí mismos, más allá de las percepciones heredadas del relato etnocéntrico. Destacar la relación entre escritura de mujeres, necesitamos también que haya trabajo sobre mujeres, que es muy, muy importante en ambas partes. Entonces, destacar la relación entre escrituras de mujeres, representación de género y de las mujeres africanas y afrodescendientes, partiendo de la relación entre sujeto e historia, entre historia y memoria. Indagar las recientes ondas de migraciones africanas a América Latina, tanto como espacio de tránsito como destino final, para entender los motivos, los migrantes, sus desafíos, sus visiones y sus relaciones con los afrodescendientes y la sociedad anfitriona en general. Habrá fundamentalmente tres grandes ejes temáticos, que serán fundamentalmente estos. La crítica de los discursos, la crítica textual y de contextos, y también la crítica y el repensamiento de los imaginarios literarios y literarios, culturales y artísticos en diálogo. Bueno, si queremos, luego lo comentamos. Como es mucho texto, he puesto todo eso porque Antonio me dijo, no, si no, tengo que hablar dos archivos. Entonces, lo siento, he puesto mucho texto aquí, pero bueno, luego si queremos lo puedo comentar. Entonces, en resumen, fundamentalmente es eso, que vamos a intentar que sea realmente un punto de encuentro, un punto de diálogo, un punto de discusión entre literaturas hispanoafricanas y literaturas afrodescendientes, y que realmente muchos investigadores, fundamentalmente de Colombia y de Brasil, nos han prometido que serían encantados de venir a Madrid durante el Congreso para discutir fundamentalmente sobre esos aspectos. Leyendo un poquito sobre en Colombia, por ejemplo, estaba haciendo una investigación sobre lo que es la literatura afrocolombiana. Verá que además teníamos un congreso en la Universidad de Cartagena, justo a principios de junio, sobre afrodescendencia, y el gran problema fue que la discusión sobre qué se entiende por literatura afrodescendiente, por ejemplo en el caso de Colombia, qué se entendía por literatura afrocolombiana, y el debate fue muy interesante. Y creo que todavía los investigadores en ese sentido todavía no se ponen de acuerdo sobre los aspectos. Lo que comentaba, creo que la pregunta ayer, era el simple hecho de vivir en Cartagena, en la costa Caribe, ya es literatura caribeña y afro, y el hecho, por ejemplo, de ser afro o mestizo o ser blanco que escribe sobre esa literatura forma parte del corpus de literatura. Entonces ahí la discusión sigue siendo abierta. Entonces para mí es muy importante que se prosiga la discusión aquí. Entonces van a venir investigadores muy importantes, por ejemplo uno que está en Atlanta, que es un colombiano, y que le interesaba fundamentalmente para discutir, sobre todo, vamos a dedicar buena parte a la discusión del concepto así, y todo lo que acarrea el concepto. Así que nada, pues invito a todos a poder, la medida de lo posible, que poder presentar
trabajos en todos los ámbitos que hemos comentado. Y además de estos tres, de los dos primeros congresos, el que vamos a hacer, hay un elemento que no quería obviar, es fundamentalmente lo que ha acompañado todo el trabajo que se ha hecho en España, fundamentalmente sobre culturas e identidades y literaturas afroeuropeas, la labor, por ejemplo, de traducción que ha hecho Marta, que ha hecho también mi compañera Maya, y quería aquí poner a memoria y más o menos mostrar también fundamentalmente los títulos de muchos libros que se han publicado, que muchos de ellos han caído desgraciadamente en el olvido y sería muy interesante, por ejemplo, recuperarlos. Yo creo que hay libros realmente, es una pena que, bueno, que se han recuperado algunos, Casa África creo, pero yo creo que todavía muchísimos, sabemos que los editores que se han dedicado a publicar literatura africana, en muchos casos, realmente fracasan, porque a nivel económico es una inversión que no siempre da los beneficios esperados. Entonces, no es fácil. Y muchos libros ya están casi descatalogados y habrá que ir a buscarlos fundamentalmente en los libreros que están en la calle, ¿cómo se llama? La Cuesta de Moyano en Madrid. Pero quería fundamentalmente ver en los años 2000, por ejemplo, las colecciones que se creó en ediciones del bronce y ediciones del cobre. Por ejemplo, estaba pensando en ello, por ejemplo, para poner dos ejemplos, por ejemplo, solamente, que ediciones, por ejemplo, del bronce, se publicó unos libros, entre otros, clásicos, como por ejemplo el libro de Henri López, que es Le Pleurer, y un autor imprescindible que no se desconocía en esos años en España, que es Édouard Glissant. Entonces luego se publicó un montón de libros de este autor aquí en España y, bueno, fundamentalmente en ese editorial. Fíjense, aquí luego he puesto así, justamente como estaba diciendo, para evitar poner dos archivos, he puesto algunos libros, así títulos de los libros que se había publicado edición. Eso solamente es una parte, destaca fundamentalmente el libro de López, de Édouard Glissant y otros autores africanos. Fundamentalmente muchos de ellos eran francófonos. Y luego ediciones del cobre, por ejemplo, en ediciones del cobre se publicó, sí, aquí está la traducción, por ejemplo, que hizo Maya sobre el libro de Amad Darko, que es ¿cómo se llama? Más allá del horizonte, que se tradujo en 2003. A veces un poquito que había, bueno, cierta variedad, había mucho interés, pero hay que tener en cuenta que era un buen momento en la medida en que es lo mismo que está pasando fundamentalmente actualmente en América Latina, es decir, que hay una fuerte demanda de África. Hay mucha demanda de África. La gente necesita libros, información sobre África. Y toda esa labor que hemos hecho aquí, he visto libros publicados en España allí. Y la gente, sí, porque había en aquel momento, yo creo que ediciones del bronce y el cobre tenía un distribuidor que distribuía para América Latina, entonces algunos libros americanos. Y siguen demandando literatura africana. Y actualmente hay algunas pocas editoriales, por ejemplo, colombianas, que están atreviendo de publicar a forma más o menos aislada autores africanos. Por ejemplo, estoy pensando un poeta como del Congo, Okunji, que tiene una antología tanto en Argentina, pero de toda su obra completa casi, tanto en Argentina como en Colombia, publicado por editores que la han elegido porque efectivamente bien editados, fíjense, son libros muy gordos, lo tengo los dos, muy gordos, y los editores me han dicho que efectivamente van a seguir haciendo ese trabajo porque hay una fuerte demanda de ese tipo de literatura allí en Colombia. Y desde luego no podíamos olvidar la colección de ediciones de Verbum, bueno, que ahí sí hay un montón de libros. Aquí, bueno, he puesto solamente estos tres, el de Juan Tomás de Recaredo y el libro de Mbaregam, pero igual tenemos un catálogo muy amplio. Bueno, todo el mundo sabe que después de una tesis doctoral, con un poco de bellos, realmente actualmente Verbum lo está publicando, incluso Odomo también tiene aquí unos libros. He puesto
He puesto aquí algunos títulos, le he puesto aquí algunos títulos de los libros. Bueno, está Agnès, está Juan Tomás, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos otros que están, Donato, los libros de Donato, un libro, por ejemplo, en el marco, creo que era del marco de un proyecto de investigación que llevaba Josefina Bueno. Creo que se pudo publicar los 2 libros de Donato, que eran libros anteriores casi desconocidos que ningún editor quería. Los libros olvidos, además el título es muy sugerente, y después el sueño y otros relatos, y que fundamentalmente, afortunadamente, esos libros hoy en día son asequibles a un lector que se interesa fundamentalmente por esas literaturas. Y desde luego, los 2 libros de Boturo, y también la antología que ha hecho Benita San Pedro y Fra Molinero sobre la poesía de Raquel Indombe, ¿okay? Por ejemplo. Para terminar, solo quería comentar que me gusta mucho esta cita de Claudio Guillén, donde dice que ¿cuáles son finalmente los signos del nacimiento de una literatura como institución? Por signos quiero decir ciertas personalidades, organizaciones, sucesos y publicaciones que se asocian a semejante proceso y contribuyen a su desarrollo. Por ejemplo, los críticos, preceptistas y teóricos. Y en nuestra época, los filólogos que presentan a escritores que actúan como chef de file y promotores de sí mismos. Aludo también a las academias, las imprentas, las escuelas, las universidades, los teatros. Con esta cita, pensando fundamentalmente porque creo que aquí tenemos todos los elementos que pueden constituir la creación de un campo literario, en este caso, o un campo cultural. En nuestro caso, personalidades, organizaciones. Yo creo que, bueno, los proyectos de investigación pueden formar parte de una organización, los sucesos que son eventos, los congresos que se organizan en torno a esas temáticas, los críticos y los académicos que presentan esos congresos y luego también que trasladan ese saber a los estudiantes, y bueno, desde luego también los teóricos. Yo creo que todo eso da lugar al nacimiento de un campo cada vez más consolidado en España, por lo menos es lo que nosotros pensamos, nos gustaría que fuese un poquito más consolidados. Y es un campo, fundamentalmente, ahí vuelvo, entre lo que he comentado, las actividades que hemos hecho, y con el proyecto de Marta, que tiene realmente que es una buena caja de resonancia, en la medida en que, a partir de ello, ha permitido una mayor visibilidad, una mayor representación de esas identidades, de esas culturas y de esas literaturas afroeuropeas en España, en Europa, pero nosotros también nos interesa mucho que tenga cierto eco en los países de lengua española, fundamentalmente de América Latina. Por eso pienso que el diálogo con ello es realmente imprescindible. Es verdad que tenemos que seguir luchando por su lugar y para que tenga una presencia cada vez más consistente en la Academia Española. Fundamentalmente ahora que estamos en lo que el otro día lo decía Esperanza Aguirre, decía, es que el PP tiene que volver a la batalla cultural. Yo creo que era una interpelación a todo el mundo. Es que hay una batalla cultural que de una forma u otra que nos mira, nos dice y que no podemos estar fundamentalmente ajeno a ello. Tenemos que estar preparados porque justamente proponer discursos o propuestas alternativas frente a esta batalla cultural conservadora que nos quiere llevar donde nos quiere llevar. Yo quiero comentar fundamentalmente eso. Por ello, a mi modo de ver, es necesario seguir apostando por la legitimación académica, los estudios culturales postcoloniales en España y en la Universidad Española. Me parece capital. En la medida en que el mundo educativo en general, universitario en particular en España, tiene que seguir apostando por la incorporación en su seno de otros saberes.
y en particular los saberes postcoloniales y culturales, insosolables en universidades, por ejemplo, ya muchas universidades anglosajonas, francesas, ya han avanzado muchísimo sobre esas cuestiones. Entonces, la urgente legitimación de estos estudios como campo susceptibles de conocimiento por medio de nos va a permitir una cierta institucionalización, progresiva que tendrá que ser respaldada tanto por la docencia, la formación de futuros especialistas, la publicación de revistas, monografías y también de herramientas especializadas sobre el ámbito. Yo pienso que es muy importante, pero tiene que seguir las publicaciones de revistas. Por eso los proyectos de revista, por ejemplo, la revista La Complutense, me parece interesante. Todos los proyectos de traducción me parece interesante. Todos los proyectos de colecciones editoriales son muy importantes. Es la única forma que hay para que esos textos realmente puedan existir. Esta legitimación tiene que tener en cuenta, desde luego, elementos postcoloniales evidentes. Pienso, por ejemplo, en la búsqueda de espacios intersticiales, el nacimiento de nuevos espacios culturales, conciliación de tradiciones políticas humanas desde una crítica del pensamiento hegemónico. Con ello, habría que cuestionar la concepción canónica de las culturas en el marco de las identidades múltiples dentro de un mundo global. 2, repensar otra comunidad cultural y su entramado. 3, abrir desde otra conciencia transcultural intersticios de representación y de representatividad. Yo creo que son dos palabras que tenemos que incorporar en nuestro vocabulario. Una cosa es la representación, otra cosa es la representatividad. De sujetos históricos considerados hasta hoy en día como sujetos subalternos. Y con ello también sería revelar desigualdades dentro de la sociedad sobre el trato que tienen algunas etnias, algunas comunidades y otros pueblos también con sus historias. Y reformular, desde luego, revisiones críticas alrededor de temas de diferencia cultural, autoridad etnográfica y de discriminación político-social. Yo creo que hay un gran debate sobre eso. Y para terminar, otras tres propuestas: de elaborar estrategias emancipatorias para otras historias de estos sujetos subalternos, proponiendo un proceso dialógico y dialéctico de ubicación de sitios alternativos, híbridos y de negociación identitaria. Y por fin, tenemos que escribir, reescribir, reinterpretar esas narrativas culturales y literarias de esos sujetos en el marco de una conciencia no solo europea, sino también mucho más allá, que sea un poquito global. Ya con eso quería vincular ambas cosas. Muchas gracias.